Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Estoy súper emocionado de compartir algo verdaderamente intrigante con vosotros hoy. Si os gustan las teorías locas, los misterios sin resolver y por supuesto, el increíble Kanyaman, entonces estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente obsesionado. Kanyaman viaja en el tiempo, el secreto revelado. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a especular, a analizar y a desentrañar, o al menos a intentarlo, si nuestro querido Kanyaman podría ser un viajero en el tiempo. ¿Preparados para el viaje? Porque yo sí lo estoy. Antes de que empecemos a bucear en esta locura, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre Kanyaman, series turcas y todo lo que nos apasiona. Activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, empecemos. Empecemos por lo básico. ¿Por qué de repente la idea de que Kanyaman podría ser un viajero en el tiempo? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que parece: la magia del Internet, la imaginación desbordante de sus fans y algunos detalles, digamos, curiosos. Veréis, en el vasto universo de las redes sociales, y especialmente en los grupos de fans, siempre hay teorías y especulaciones. Y esta, la del viaje en el tiempo, ha ganado mucha atracción. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, Kanyaman es especial. Tiene ese aura, esa energía, ese algo que lo hace único. Y eso, en la imaginación colectiva, puede fácilmente transformarse en una teoría conspirativa, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿hay algo que sustente realmente esta idea? Pues bien, aquí es donde entramos en la parte divertida: analizar las pruebas. Y digo pruebas entre comillas porque, ya sabéis, estamos hablando de teorías, no de hechos científicos. Vamos a adentrarnos en este laberinto de especulaciones, desmenuzando cada evidencia con la meticulosidad de un investigador forense, pero sin olvidar la pizca de diversión que este juego conlleva. Asterisco asterisco las pruebas al descubierto, un viaje en el tiempo a través de la imaginación asterisco asterisco. Una de las pruebas más recurrentes que he encontrado es el tema de su parecido con personajes históricos. Sí, habéis oído bien. Algunos fans han rastreado imágenes de hombres del pasado que, según ellos, se asemejan mucho a Khan. Desde nobles del siglo XVIII hasta soldados de la Primera Guerra Mundial. Y oye, hay que reconocer que en algunas fotos el parecido es asombroso. ¿Casualidad? Quizás. ¿Prueba irrefutable? Definitivamente no. Pero, ¿es divertido de pensar? Absolutamente. Imaginemos por un momento a Kanyaman, no como el actor que conocemos, sino como un alma inmortal, reencarnando a través de las épocas. ¿Qué nobles secretos podría esconder tras sus rasgos? ¿Qué batallas habría librado? ¿Qué amores habría conocido? La mente vuela, ¿verdad? Pero, ¿dónde podemos encontrar estas evidencias visuales? Generalmente la búsqueda se inicia en archivos históricos digitalizados, museos online y por supuesto en las redes sociales. Los fans, con una dedicación encomiable, rastrean retratos antiguos, fotografías sepia y grabados en busca de un parecido, un guiño del destino. Y a menudo lo encuentran. Un rostro con la misma mirada intensa, el mismo perfil cincelado, o incluso la misma sonrisa enigmática. La magia de la comparación se desata y la imaginación, cual jinete sin freno, cabalga por los campos de la historia. Podemos encontrar paralelismos con figuras de la realeza, como reyes o príncipes de antaño, que lucen una semejanza asombrosa con Khan. O tal vez un general victorioso en la guerra, con la misma postura erguida y el mismo aire de nobleza. Es importante destacar que estas similitudes, por muy impactantes que sean, no son pruebas definitivas. La genética es caprichosa, y los rasgos faciales pueden repetirse a lo largo del tiempo. Además, la manipulación digital de imágenes y los efectos de la iluminación pueden jugar un papel en la percepción de los parecidos. Pero, ¿quién puede negar la emoción de descubrir un rostro que nos evoca a Kanyaman en una pintura del siglo XVIII? Es un juego, una diversión que nos conecta con la historia y con nuestro ídolo de una manera diferente. Además de los parecidos históricos, también se habla de patrones extraños en su vida. ¿A qué me refiero con esto?
Bueno, a menudo los fans analizan el comportamiento de Khan, sus decisiones profesionales, sus viajes, y tratan de encontrar un hilo conductor que sugiera algo más. Por ejemplo, se ha especulado con la idea de que sus elecciones de proyectos podrían estar guiadas por un conocimiento que nosotros, simples mortales, desconocemos. Aquí, la lupa de los fans se centra en la trayectoria profesional de Khan. ¿Por qué elige un determinado papel? ¿Qué motiva sus decisiones? ¿Hay algún patrón oculto en sus elecciones? La idea es que si Khan fuera un viajero en el tiempo, podría estar utilizando su carrera como una forma de investigar el pasado, de integrarse en diferentes épocas o de recopilar información para futuros viajes. Por ejemplo, ¿qué significado tiene el hecho de que haya interpretado personajes históricos o que haya participado en proyectos que evocan épocas pasadas? ¿Es una simple coincidencia, o hay algo más detrás de estas decisiones? Los fans más entusiastas interpretan estos detalles como pistas, como migas de pan que nos conducen a la verdad. Los viajes de Khan también son objeto de análisis. ¿Por qué elige un determinado destino? ¿Qué busca en cada lugar que visita? Es posible que esté buscando pistas sobre su pasado, o que esté utilizando estos viajes para espiar el futuro. La imaginación vuela y cualquier detalle, por insignificante que parezca, se convierte en un elemento clave de la teoría. Esto, por supuesto, es pura especulación. Pero es la magia de la fantasía y el fervor fanático. Y sinceramente, ¿quién no disfruta de un buen misterio? Este juego de interpretación, de búsqueda de patrones ocultos, es un ejercicio de creatividad que nos permite conectar con nuestro ídolo de una manera más profunda. Otra prueba que a veces se menciona es su aparente dominio de diferentes idiomas y culturas. Khan Yaman habla varios idiomas con fluidez y ha trabajado en diferentes países. Algunos interpretan esto como una adaptación a diferentes épocas o realidades, una habilidad que solo un viajero en el tiempo podría tener. Obviamente esto es una exageración, pero la fluidez de Khan con diferentes lenguas es innegable y lo hace muy atractivo. La capacidad de Khan para comunicarse en diferentes idiomas es, sin duda, admirable. Hablar varios idiomas es una habilidad valiosa en el mundo actual, y la fluidez de Khan es un testimonio de su dedicación y esfuerzo. Pero, ¿es posible que esta habilidad tenga una explicación más allá de la dedicación personal? La teoría del viajero en el tiempo sugiere que el dominio de múltiples idiomas podría ser una herramienta indispensable para navegar por diferentes épocas y culturas. Un viajero en el tiempo necesitaría la capacidad de comunicarse con personas de diferentes orígenes, de entender sus costumbres y de integrarse en su sociedad. Es cierto que Khan ha demostrado una gran capacidad de adaptación a diferentes culturas, lo que se refleja en sus viajes y en sus trabajos internacionales. Es posible que esta capacidad de adaptación sea una habilidad innata, una cualidad que le permite encajar en cualquier época. Además, hay que tener en cuenta que el aprendizaje de idiomas no es un proceso sencillo. Requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, la capacidad de pensar en un idioma diferente. Es posible que Khan tenga una memoria lingüística superior, que le permita aprender y dominar idiomas con mayor facilidad. También hay quienes señalan su aparente capacidad para anticipar tendencias. Por ejemplo, su interés en ciertos deportes o estilos de moda antes de que se convirtieran en algo mainstream. ¿Visión de futuro? ¿Buena intuición? ¿O simple coincidencia? La respuesta, como siempre, está en la interpretación. Aquí la teoría se centra en la capacidad de Khan para estar adelantado a su tiempo. ¿Cómo es posible que parezca estar interesado en ciertas tendencias antes de que se vuelvan populares? ¿Es un visionario o simplemente tiene un buen instinto? Los fans más entusiastas señalan ejemplos concretos, como su interés por ciertos deportes, estilos de moda o incluso expresiones culturales que, con el tiempo, se han convertido en algo mainstream. ¿Es posible que Khan tenga la capacidad de ver el futuro, de anticipar lo que está por venir? La especulación se desata y cada nuevo look, cada nuevo proyecto se analiza en busca de pistas. ¿Es Khan un influencer del futuro, un precursor de las tendencias que están por venir? ¿O simplemente tiene un buen ojo para lo que es cool? Ahora hablemos de las evidencias más interesantes. Se ha especulado con la idea de que Khan Yaman podría tener acceso a información privilegiada sobre el futuro. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde la imaginación se desborda. Algunos sugieren que podría estar utilizando tecnología avanzada, o que podría estar en contacto con otras personas que también viajan en el tiempo. Una locura, lo sé.
Aquí es donde la teoría del viajero en el tiempo se vuelve más extravagante. La idea es que Khan podría tener acceso a información sobre el futuro, lo que le permitiría tomar decisiones estratégicas en su carrera y en su vida personal. Las posibilidades son infinitas, podría tener acceso a una máquina del tiempo secreta. Podría estar en contacto con una sociedad secreta de viajeros en el tiempo. Podría estar utilizando tecnología avanzada para predecir el futuro. La imaginación se desborda y las teorías se multiplican. ¿Es Khan un elegido, un ser especial destinado a cambiar el curso de la historia? ¿O simplemente es un actor con mucha suerte y con un gran equipo de trabajo? Lo cierto es que en el fondo, estas teorías son un reflejo del cariño y la admiración que los fans sienten por Khan Yaman. Es una forma de elevarlo a un estatus casi mítico, de imaginarlo como algo más que un actor. Es una forma de divertirse, de crear una comunidad y de compartir una pasión en común. *** El misterio de Khan Yaman, un reflejo de la admiración fan ***. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Qué opina Khan Yaman de todo esto? Pues bien, hasta donde yo sé, no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y seamos sinceros, probablemente nunca lo haga. ¿Por qué? Porque sería alimentar la fantasía, y quizás, restarle credibilidad. Aunque claro, también podría ser la jugada maestra de un viajero en el tiempo. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Khan Yaman es un actor talentoso, carismático y trabajador. Ha logrado construir una carrera exitosa gracias a su esfuerzo y dedicación. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La actitud de Khan ante estas teorías es un misterio en sí mismo. ¿Se ríe en privado de las especulaciones de sus fans? ¿Las ignora por completo? ¿O quizás disfruta secretamente del juego? Es comprensible que Khan no haga declaraciones oficiales sobre el tema. Al fin y al cabo, la teoría del viajero en el tiempo es una fantasía, y alimentarla podría dañar su imagen profesional. Sin embargo, su silencio también puede ser interpretado como una señal de complicidad, como una forma de mantener viva la chispa de la imaginación. La verdad es que independientemente de lo que piense Khan, su silencio no hace más que alimentar la curiosidad de sus fans. Es un juego de misterio, de intriga, que nos mantiene enganchados y que nos permite conectar con él de una manera más profunda. Sin embargo, no podemos negar la diversión que nos proporciona especular y teorizar sobre este tema. Es como un juego, una forma de conectar con otros fans y de mantener viva la chispa de la admiración. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis en la teoría del viaje en el tiempo de Khan Yaman? ¿Tenéis alguna prueba que agregar? ¿Alguna otra idea loca que queráis compartir? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer lo que pensáis. *** Conclusión. Un viaje apasionante a través del tiempo y la admiración ***. En resumen, hemos analizado la teoría de que Khan Yaman podría ser un viajero en el tiempo, explorando las pruebas más comunes, desde los parecidos históricos hasta las supuestas habilidades de Khan. Hemos debatido sobre la credibilidad de estas ideas, pero también hemos destacado la diversión y el cariño que subyacen en ellas. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestra admiración por Khan Yaman como actor. Este viaje a través del tiempo ha sido un ejercicio de imaginación y de conexión con la comunidad fan. Hemos explorado las pruebas con la curiosidad de un investigador, pero sin perder de vista la magia y la diversión que este juego conlleva. Hemos debatido sobre la validez de las teorías, pero también hemos reconocido el cariño y la admiración que impulsan estas especulaciones. Recordemos que al final, la teoría del viajero en el tiempo es solo una fantasía. Lo más importante es reconocer el talento y la dedicación de Khan Yaman, un actor que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Ha sido un placer compartir estas teorías locas con vosotros. Y antes de que os vayáis, no olvidéis dejar un like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita para no perderos ningún contenido nuevo. Gracias por estar aquí, por vuestro apoyo, y por hacer de este canal un lugar tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.